Bien, ¿cómo están? Entonces continuamos con esta última parte de la ruta de atención en procesos de adopción. Y vamos a ver en esta la formalización de la demanda, que como verán en la diapositiva está regulada por el artículo 251 y 252 del Código Niña, Niño y Adolescente, como por el artículo 74 de su reglamento. Estos artículos refieren justamente a la admisión, identificación y asignación de la carpeta de las niñas, niños y adolescentes, así como el trámite posterior a ser aplicado hasta el momento de las visitas que se puedan autorizar a las niñas, niños y adolescentes, lo que implicaría la posibilidad de desarrollar o llevar adelante la primera audiencia dentro del trámite de adopción. Bueno, en la resolución de admisión, ¿no? Antes, esta resolución debe ser registrada en el RUANI, justamente porque a partir de este registro, el sistema permite la búsqueda y posterior identificación de la carpeta de la niña, niño o adolescente de acuerdo a las características establecidas en el certificado de idoneidad que ha sido emitido a favor de los solicitantes por la instancia técnica departamental de política social. Esta resolución debe estar o debe ser emitida por la autoridad judicial en el plazo de 48 horas. Una vez que se cuenta con la identificación de la carpeta, el juez debe emitir esta acreditación de adoptabilidad, ¿no? Que establezca justamente en esta acreditación que la identificación de la carpeta de la niña, niño o adolescente es conforme los criterios establecidos en la demanda. Obviamente el certificado de idoneidad, ¿no? Porque estos tienen que ser similares, iguales. Debe establecerse en esta acreditación la situación jurídica de la niña, niño, adolescente y el distrito judicial donde se ha tramitado justamente el proceso que ha definido la situación jurídica de esta niña, niño, adolescente. Una vez que se cuenta entonces con la identificación de la carpeta, se procede a la preasignación. El sistema RUANI está construido justamente con la posibilidad de realizar la preasignación. Esto implica hacer un clic en un botón donde dice preasignación y esto invisibiliza la carpeta de esa niña, niño, adolescente para otras personas que puedan estar también realizando la labor de búsqueda de carpeta de una niña, niño o adolescente para preasignar a otro proceso. Entonces, hecha la acción de preasignación en el mismo sistema, además obviamente de la emisión de la resolución correspondiente por la autoridad judicial, que después va a ser notificada a los solicitantes para que estos se pronuncien en el plazo de 48 horas para saber si aceptan o rechazan esta preasignación que se ha realizado. En caso de que rechacen, entonces podrán hacerlo por única vez, dice la norma. Entonces nuevamente habrá que proceder a la búsqueda e identificación. Pero en caso de que estos acepten la preasignación realizada, entonces se debe emitir la resolución de asignación judicial. Pero antes de desarrollar qué es lo que pasa después de la asignación judicial, debo indicar lo siguiente. La preasignación, como había indicado, implica que los solicitantes se pronuncien respecto a la preasignación. Pero uno debe preguntarse, ¿en base a qué se van a pronunciar los solicitantes? ¿Se les notifica con qué? ¿Con informes? Hay un extracto, obviamente, que saca el juez, pero en el extracto no se establece de manera
completa los informes biopsicosociales, simplemente los datos de identificación de los niños, el lugar donde están acogidos, el juez que ha definido su situación jurídica y otros datos, ¿no? Relativos a la fecha del registro de la carpeta y demás, la edad de los niños, pero no establece estos datos, ¿no? Esta información biopsicosocial y legal que deben conocer los solicitantes de la adopción. Entonces, lo que se recomienda en esta ruta es que se pueda convocar a una audiencia a los solicitantes y también se convoque a la misma audiencia al equipo técnico del centro de acogida y al equipo técnico del mismo juzgado con la finalidad de que los solicitantes que vayan a participar de ese acto procesal puedan, después de conocer estos antecedentes biopsicosociales, puedan realizar preguntas, ¿no? Solicitar aclaraciones de repente respecto a alguna terminología, algún aspecto, ¿no? Que haga justamente estos informes y estos profesionales puedan brindar con idoneidad, con conocimiento de causa, esta información, para que después ellos estén realmente en condiciones de emitir un pronunciamiento. Porque en caso de que no se les haga conocer ninguna información respecto a los niños, el día de mañana pueden decir, yo no sabía que tenía este problema y yo voy a rechazar esta preasignación. Y esto sería contrario al interés superior del niño, porque ¿a quién se va a afectar más que al adulto? Al niño, ¿no? Entonces, en consecuencia, es importante que sí se haga conocer estos informes, como se hace, por ejemplo, en los trámites de adopción internacional. En los trámites de adopción internacional se remiten informes biopsicosociales actualizados desde Bolivia al estado de origen o al país de origen de los solicitantes. Entonces, tienen la posibilidad ellos de conocer, es más, hasta de solicitar alguna información complementaria, aclaratoria, y en base a esta información es que se pronuncian respecto a la preasignación. Lamentablemente, el legislador no estableció de manera clara el mismo procedimiento para la adopción nacional. Sin embargo, en la ruta se considera esta necesidad también de que los solicitantes nacionales también conozcan esta información, porque en base a esta información es que van a poder estar realmente en condiciones de pronunciarse, ya sea aceptando o rechazando la preasignación. Bien, continuando entonces, refería respecto a la asignación. Si se acepta la carpeta, entonces se procede recién a la asignación judicial. Y en ese momento recién se puede hacer conocer la identidad de la niña, niño o adolescente identificado y el centro de acogida donde está esa niña, niño o adolescente, así como se autoriza las visitas a esa niña, niño o adolescente por el tiempo de 3 días. ¿Y quién se encarga de hacer el seguimiento de estos 3 días de visita? Es el equipo del centro de acogida, ¿ya? Respecto al plazo de los 3 días, antes era 7 días, pero se ha reducido a 3, ¿no? Bueno, igual es un poco cuestionable reducir un plazo en un momento tan importante, porque va a ser el primer contacto que tengan los niños con los solicitantes, y 3 días es muy poco tiempo, ¿no? Para realmente decir, va a estar todo bien, o parece que empieza a andar bien y poder dar continuidad al trámite. Bien, quiero resaltar un aspecto que está establecido justamente en la ruta respecto a lo que debería ocurrir en estos días de visita. Y antes inclusive de que se den las visitas, es importante que los niños antes de recibir estas visitas sean debidamente preparados, informados y preparados respecto a estas visitas. De ser posible, los solicitantes proporcionarán fotografías para que el equipo del centro de acogida prepare y les muestre a los niños las personas que los van a visitar, ¿no? Entonces ya se familiaricen con la imagen de estas personas y no sea un encuentro brusco, que al contrario de generar un resultado positivo para el niño, sea más bien negativo. Otro aspecto que ya
en pleno desarrollo de las visitas, si el equipo técnico del centro de acogida considera que estas visitas están siendo positivas, es decir, que nos van a dar esa certeza de la continuidad del proceso, entonces puedan viabilizar el último día de las visitas, la salida del niño con estos al domicilio de los posibles padres, ¿no? Para que conozcan dónde posiblemente vayan a vivir, conozcan con quiénes viven y de repente hasta las propias mascotas, ¿no? Que puedan existir en ese domicilio. Entonces, eso es muy recomendable. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente de que no estamos hablando de sillas que pueden hoy día estar en una habitación y después ser trasladadas al patio, ¿no? Entonces, hasta el mismo mueble puede sufrir un deterioro, ¿no? Imagínense con los niños. Esto puede ser aún mayor, ¿no? Es decir, el daño, la afectación puede ser aún mayor. Una vez que concluyen estos 3 días de visitas, el equipo del centro de acogida tiene 3 días para remitir el informe de estas visitas al juzgado. Si el informe resulta ser positivo, entonces es posible que se señale esta audiencia de periodo preadoptivo. Pero si es negativo, es decir, no es favorable, el juez puede dar por concluido el trámite. ¿Y esta resolución puede ser impugnada? Sí puede ser. Bueno, en caso de que la identificación de la carpeta no haya podido ser identificada dentro del mismo departamento, recién se habilita la posibilidad de hacer la búsqueda a nivel nacional. Y puede ser que a nivel nacional sí se logre identificar la carpeta de una niña, niño o adolescente. En caso de ser así, obviamente se va a notificar con la preasignación a los solicitantes, haciéndoles conocer además esta circunstancia, y ellos tienen que solicitar la declinatoria del proceso al lugar donde se encuentra la carpeta del niño. ¿No? Por decirles, la carpeta de los niños han sido identificados en la ciudad de La Paz y el trámite obviamente ha iniciado aquí en Cochabamba. Tendrán que solicitar los que quieren ser papás o mamás a través de la adopción, que el trámite sea declinado a la ciudad de La Paz. Y para eso tienen 3 días para hacer esa declinatoria. ¿Ya? Y si no, entonces mantenemos, ¿no? Lo explicado anteriormente, puede ser la carpeta de un niño identificado aquí, entonces ellos aceptan, se hace la asignación judicial, se determinan las visitas y estas visitas siendo favorables implican el señalamiento de la audiencia del periodo preadoptivo y existe un plazo para llevar adelante esta audiencia que son en el plazo de 5 días. ¿Ya? Entonces, en ese plazo tiene que desarrollarse esta primera audiencia. Y para eso, por ejemplo, la disposición adicional primera de la Ley 1168 establece que los empleadores deben autorizar al trabajador que esté en este tipo de procesos cuando van a realizar estas visitas o para el desarrollo de las audiencias. Entonces, es algo que debería cumplirse. ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces, considerando que las visitas han sido favorables, podemos llevar adelante esta primera audiencia que está regulada por el artículo 253 del Código Niña, Niño, Adolescente, que es el periodo preadoptivo de convivencia, ¿no? En el cual va a ser posible conferir la guarda de esa niña, niño o adolescente en favor de los solicitantes. Esto va a implicar que ellos lo lleven a su domicilio a vivir con ellos. Este periodo preadoptivo va a ser autorizado por el tiempo máximo de 1 mes. Antes eran 2 meses, se ha reducido de 2 meses a 1 mes. Este seguimiento está encomendado al equipo técnico del juzgado, obviamente para los juzgados en capitales, ¿no? Y para las provincias tendrán que solicitar el apoyo de la instancia técnica, el CDGES o en el caso nuestro el CDPOS. En esta misma
misma audiencia ya se tiene que señalar audiencia para el cumplimiento del último paso del procedimiento que está regulado por el artículo 254. Y para ello estos informes de seguimiento y adaptación de este periodo preadoptivo ya debe estar presentado hasta 3 días antes del desarrollo de esta audiencia. ¿Ya? Ahora, puede ser que en este periodo preadoptivo, donde los solicitantes tienen la guarda provisional de la niña, niño o adolescente, se presente algún caso de vulneración de derechos de los niños o de la niña, niño o adolescente. Entonces, el equipo, como es el encargado de realizar este seguimiento, debe informar al juez inmediatamente para que el juez proceda a la inhabilitación de estos solicitantes. Y después esto, como hemos visto, deberá ser registrado por el secretario del juzgado en el RUAN para que estas personas no puedan realizar un trámite de adopción nacional más, ni dentro del departamento ni en ningún otro distrito judicial. Porque como se registra en el RUANI va a alertar en caso de que intenten hacer el trámite en otro departamento, entonces, y se quiera registrar el trámite en ese departamento, el sistema va a saltar con una alarma indicando de que estos señores ya fueron inhabilitados en el departamento de Cochabamba. ¿Ya? Eso es algo positivo del sistema. Bueno, entonces el juez procede a la inhabilitación, ¿no? Mediante una resolución que debe emitir en el plazo de 48 horas. Además, se debe poner en conocimiento ya sea de la Defensoría o del Ministerio Público para que se investigue esta situación, ¿no? Entonces, si realmente fue muy grosera y esto generó incapacidad para los niños, tendrá que tramitarse como un delito en la instancia penal, ¿no? Pero de repente sí, no fue tanto, pero igual implica una vulneración de derechos, entonces la Defensoría podrá pues iniciar un trámite de infracción por violencia, ¿no? Para poder restituirle los derechos a estos niños. Bien, finalmente tenemos el último paso del procedimiento que está regulado por el artículo 254 del Código, que es la audiencia de asentimiento, ratificación y sentencia, es nuestra audiencia final, ¿no? Lo que dice el artículo, o este artículo, es que se debe dar lectura a la parte conclusiva, los antecedentes que sean realizados, ¿no? Las gestiones, además que tenemos que escuchar a la niña, niño o adolescente, ¿no? Cómo es que le ha ido en ese periodo de preconvivencia. Entonces, que le permita al juez justamente poder también tomar su opinión en consideración, objeto de emitir la sentencia correspondiente. La instancia técnica como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia darán su asentimiento si consideran que todos los actuados procesales resultan ser positivos para continuar con el proceso, es decir, que se emita la sentencia de adopción. Una vez que se emite la sentencia, antes de que se emita la sentencia, los adoptantes también tienen que ratificar, ¿no? Todos los actuados que han ido realizando, y para ello es importante que el juez también pueda explicarles los alcances de sus decisiones y lo que implica la adopción posteriormente. Entonces, regularmente siempre se pronuncian y dicen, ratificamos todos los actuados y deseamos continuar con el proceso de adopción porque ya lo vemos como nuestro hijo, como nuestra hija, y sería difícil, ¿no?, concebir la vida sin nuestro hijo o hija. Entonces, ese es el momento. Finalmente, entonces se emite la sentencia, ¿no? En la sentencia se dispone el registro de ese nacimiento, previa cancelación de la partida de nacimiento original que tiene la niña, niño o adolescente, es decir, la realizada por su familia de origen, y se va a disponer un nuevo registro, ¿no?, con los nombres y apellidos de los padres adoptivos. Y también en esta misma resolución se va a disponer la emisión del certificado de nacimiento, ¿no?, con estos datos nuevos de los padres adoptivos, y este certificado de nacimiento debe ser emitido por el CERESI en el plazo de 72 horas. Este plazo, por si acaso, se computa desde el momento que los solicitantes se presentan en oficinas de esta institución.
En la misma resolución se establece la reserva del proceso, es decir, que solamente el niño, la niña adoptado pueden más adelante, ¿no?, conocer los antecedentes del proceso, como los solicitantes de la adopción también, ¿no? En cambio, la gente que no ha participado del trámite no tiene acceso. Por eso se establece la reserva del trámite. También es posible establecer, porque además diríamos que este es un beneficio, ¿no?, una consecuencia del proceso de adopción, de que permite justamente de que los adoptantes gocen de inamovilidad laboral por el tiempo de 1 año. Además que se les debe conceder licencia laboral por 2 meses. Y esta licencia tiene la finalidad de permitir que esa adaptación que ha empezado a darse de los niños a este entorno familiar, entonces se vaya consolidando más. Esa es la finalidad de que la ley ahora prevea justamente esta licencia laboral por 2 meses. Finalmente debe disponerse en la sentencia el seguimiento posadoptivo, y esto va a estar a cargo de la instancia técnica departamental de política social. Y este informe ya no se limita simplemente a un informe psicosocial, sino es un informe biopsicosocial que debe ser presentado de manera semestral durante 2 años. Y estos son aspectos que también son importantes que se haga conocer a los solicitantes, a pesar de que ellos no son los que van a hacer el seguimiento, sino es la instancia técnica. Pero ¿por qué es importante que ellos conozcan y que estén al pendiente de que se realicen estos seguimientos por la instancia técnica? Porque este periodo de seguimiento también es una fase en la cual se pueden ir presentando algunas circunstancias, situaciones que requieran de apoyo y orientación. Y el seguimiento post-adoptivo que se da implica no solamente que uno vaya a ver cómo están y nada más, sino implica también de que si advierten alguna dificultad puedan orientar, puedan guiar de manera efectiva a estos padres o madres adoptivos, de tal manera que el proceso siga siendo consolidado, ese proceso de integración de esa familia, el proceso de adaptación del niño a esta familia sea cada vez más fortalecido, más robustecido. Realmente el niño se sienta parte integrante de esa familia, como los solicitantes también hagan todo lo posible para que esto así suceda. Bien, entonces esta sería nuestra ruta de atención para procesos de adopción. Indicarles finalmente que la ruta presentan anexos, ¿no?, donde podrán advertir modelos de cartas, modelos de informes, modelos de certificados, por ejemplo, de acreditación de adoptabilidad, y otros documentos, otros modelos de otros documentos que pueden ser considerados como una base, por ejemplo, para la intervención desde el área, desde la institución a la cual su persona pertenezca, para poder garantizar una adecuada intervención en este tipo de procesos, como es la adopción de niñas, niños y adolescentes. Ha sido ciertamente un gusto poder compartir de manera muy sucinta la ruta de atención para procesos de adopción, y espero que haya sido bastante productivo para su persona. Muchas gracias, que tenga un buen día.